Las ecuaciones de estado virial permiten determinar las propiedades termodinámicas de un fluido, siempre y cuando este fluido se encuentre en fase gaseosa. La ecuación virial no debe utilizarse para determinar propiedades termodinámicas de líquidos. Existen otro tipo de ecuaciones de estado que permite trabajar en ambas fases. Son las ecuaciones de estado cúbicas, la ecuación de Van der Waals. Expresado de esta manera la ecuación de estado se vuelve cúbica, es decir, si usted eh, intenta despejar el volumen molar, va a obtener un polinomio de grado 3. Es decir, que para el volumen molar tiene tres respuestas, de las cuales solamente dos se utilizan. Una de ellas representa la fase líquida y la otra la fase gaseosa. Eso significa que la ecuación de estado cúbica, como la de Van der Waals, tiene la capacidad de predecir las condiciones termodinámicas de la fase líquida y de la fase gas. Por lo tanto, pueden usarse en ambas fases. Si usted se fija, la ecuación de estado cúbica, como la de Van der Waals, es una función en donde la presión se determina a partir de dos variables, dos propiedades como la temperatura y el volumen molar. Pero además se requiere conocer dos parámetros específicos del fluido. ¿Ok? A y B no son propiedades, son simplemente constantes propias del modelo, pero que tienen un significado. Es decir, A y B significan algo, son parámetros que están relacionados a algo. ¿A qué cosa? El parámetro B está relacionado a el volumen que ocuparía la sustancia si es que ésta se encontrase muy empaquetada. Ya, imaginen ustedes que las moléculas, un mol de fluido, usted las empieza a juntar. Por supuesto que por más que usted las junte, nunca alcanzaría un volumen cero, porque las moléculas ocupan un espacio, por lo tanto no podrían ocupar volumen cero. Eh, pero entonces, ¿cuál sería el volumen mínimo que debería ocupar un mol de moléculas? Bueno, uno tal vez puede hacer el ejercicio mental y ver a las moléculas como un conjunto de esferas y tratar de estas juntarlas. Por más que las quiera juntar, siempre va a haber espacios vacíos entre ellas. Claro, usted las esferas las puede juntar una al lado de la otra, pero usted sabe que las moléculas no pueden juntarse de esa manera porque siempre hay fuerzas que impiden que éstas se acerquen demasiado. Esas son fuerzas repulsivas. Entonces, a medida que usted va empaquetando a las moléculas, es decir, va reduciendo su volumen, empiezan a ser más importantes las fuerzas repulsivas que existen entre las moléculas. Es como que si algo impide que éstas se eh, junten más, como si tuviera dos imanes, ¿no? Usted cuando tiene dos imanes de polos opuestos, usted los puede juntar, pero hay un momento en donde de repente empieza a aparecer una fuerza que se opone a que estos dos imanes se junten, perdón, del mismo polo, imanes del mismo polo. Entonces se hace más difícil empaquetar estos dos imanes. Ocurre algo parecido con las moléculas. Usted las puede juntar, pero va a llegar un límite en donde ya no se puede acercar más. Eso representa el parámetro B, el volumen más pequeño que puede ocupar las moléculas o un mol de moléculas. Por lo tanto, el parámetro B está relacionado a un volumen mínimo. Y ese volumen mínimo no es igual en todas las especies. Habrán especies que tengan un determinado volumen mínimo y habrán otras especies que tendrán otro volumen mínimo. Y van a tener otro volumen mínimo porque, bueno, pues especies diferentes tienen peso molecular diferente, estructura diferente, y es evidente que entonces las moléculas, o un mol de moléculas, va a ocupar un volumen distinto, porque un mol de moléculas puede implicar más átomos, ¿no? Entonces, el parámetro B está asociado con precisamente este volumen mínimo que puede ocupar un mol de una determinada especie. Por eso es que es específico para cada especie. Mientras que el parámetro A está relacionado con las fuerzas
atractivas que existen entre las moléculas. Si usted deja libre las moléculas, estas, por su mismo movimiento caótico que empiezan a moverse de un lado a otro, estas empiezan a atraerse entre sí. Cuando dos moléculas se aproximan, se empiezan a atraer. Estas fuerzas atractivas dependen mucho de la naturaleza química de la especie, del tamaño molecular, de, del tipo incluso de polaridad que presentan las moléculas. Por supuesto que moléculas diferentes tienen fuerzas atractivas diferentes, no se atraen de la misma manera. Entonces, las, en un fluido, básicamente existen dos fuerzas que están interactuando, si quieren, que están en equilibrio. Por un lado, existen fuerzas atractivas que hacen que las moléculas tiendan a juntarse, pero cuando estas empiezan a juntarse, aparece otra fuerza, la fuerza repulsiva, que es aquella en donde hace que las moléculas tiendan a separarse. El equilibrio de ambas fuerzas establece la condición termodinámica de un fluido. Por ejemplo, establece la presión de un fluido. La presión del fluido va a ser una consecuencia de esas dos fuerzas. Una que tiende a separar y otra que tiende a atraer. ¿Ok? Entonces, ese es el significado físico de esos dos parámetros que están en el modelo de Van der Waals. Parámetro A, el parámetro atractivo, y el parámetro B, el parámetro repulsivo. ¿Ok? Y si usted se percata, esas dos fuerzas están presentes en toda la naturaleza. Todo tiende a atraerse y también a repelerse. Por lo tanto, la distancia a la cual se encuentran es el resultado de ambas fuerzas, ¿no? ¿Y cómo se calculan estos parámetros atractivos y repulsivos? Por ejemplo, en el caso del modelo de Van der Waals, eso se obtiene a partir de las propiedades críticas del fluido, conociendo el parámetro A y el parámetro B de un fluido determinado, conociendo la temperatura a la cual se encuentra el fluido, conociendo el volumen molar que ocupa el fluido, entonces usted podría calcular la presión utilizando la ecuación de estado, o conociendo los parámetros A y B del fluido, conociendo la temperatura del fluido y conociendo la presión del fluido, usted podría calcular el volumen molar del fluido. ¿Qué otros modelos existen además del modelo de Van der Waals? Pues existen muchos modelos, muchas ecuaciones de estado cúbico. La cantidad es bien grande y cada cierto tiempo se proponen nuevos modelos. Si uno hace la revisión de la bibliografía, va a encontrar que constantemente se proponen nuevos modelos, nuevas ecuaciones de estado cúbico. ¿Y por qué se hace eso? Porque estos solo son modelos, son formas de representar la realidad del fluido. No es que el fluido siga el modelo, o sea, el fluido se comporta como el modelo dice que debe comportarse, no. El modelo es una forma de tratar de interpretar o de saber cómo es que realmente se comporta el fluido. Por lo tanto, esa representación del comportamiento del fluido solo es una aproximación. El modelo intenta reproducir eso de manera aproximada y es evidente que va a fallar en algunas condiciones, va a fallar para algunas sustancias y es por eso que constantemente se proponen nuevos modelos que tienen por objetivo dar resultados que sean más exactos a lo que dice al comportamiento real del fluido, o modelos que se puedan utilizar para más fluidos o que tengan un mayor espectro de componentes para que se puedan utilizar. ¿Qué otros modelos hay, por ejemplo? Existen varios, ¿eh? Pero tres son los modelos, llamémosle clásicos, los modelos más conocidos. Eh, bueno, porque tal vez tienen muy buenos resultados y son modelos bien sencillos y al ser sencillos, pues hace que las personas fácilmente lo puedan utilizar. No es muy complicada su manejo. Los resultados que dan son muy buenos. Hay unos que dan mejores resultados, por supuesto que sí,
pero tampoco no dan resultados tan malos y se han vuelto populares, ¿ok? Solamente es eso. Si usted revisa el libro, usted va a encontrar esos modelos. Revise cualquier libro y va a encontrar estos modelos. El primero es el modelo de Redlich y Wong, o a partir de ahora le vamos a llamar el modelo RK. El modelo de Redlich, si usted observa, es muy similar al de Van der Waals, no es igual. El primer término es muy similar, el segundo del lado derecho tiene una pequeña diferencia, ¿no? Aquí ven, aquí hay una pequeña diferencia. Aquí también el modelo de Redlich, usted puede observar que están los dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B, o sea que tiene un parámetro repulsivo y un parámetro atractivo. ¿Pero serán los mismos parámetros del modelo de Van der Waals? No. El valor numérico de esos parámetros es diferente. Por lo tanto, tienen sus propias ecuaciones para calcular esos parámetros A y B. Parámetro A depende de dos factores, un parámetro A crítico y un parámetro alfa, y el parámetro alfa depende de la temperatura reducida, por lo tanto depende de la temperatura. ¿Qué significa eso? Que para el modelo RK, el parámetro atractivo no es una constante del fluido, sino es un parámetro que va a cambiar en función a la temperatura. Muy diferente al modelo de Van der Waals. Si usted revisa el modelo de Van der Waals, el parámetro A es constante para un determinado fluido. No depende de la temperatura. En cambio, en el modelo de RK no es así. El parámetro A depende de la temperatura. Y eso es muy importante porque eso ayuda a la predicción que desarrolla el modelo. Lo hace más potente el modelo. Por otro lado, el parámetro B sí es constante para un determinado fluido porque depende de la temperatura crítica y la presión crítica, al igual que el parámetro A crítico. Entonces, luego de Van der Waals, surgieron muchos modelos, muchas propuestas de modelos, pero de todas ellas la que tomó mayor importancia fue el modelo de RK, que estaba básicamente orientado a la industria del petróleo, ¿no? Que era donde se utilizaban más estos modelos, ¿no? En la industria petroquímica. Después del modelo RK, se propuso este otro modelo, que es una modificación del modelo RK, dada por Suave. Y bueno, a este modelo se le conoce como el modelo SRK, que recuerden, es una modificación de RK. Si usted se percata, el modelo es matemáticamente similar al modelo RK, son iguales. ¿En dónde está la diferencia? En la manera como se calcula eh, los, el parámetro alfa, el parámetro A, en la forma como se calcula el parámetro. Si se da cuenta, aquí el alfa depende de la temperatura, pero es la inversa de la raíz cuadrada de la temperatura reducida. Aquí el parámetro alfa también depende de la temperatura reducida, por lo tanto también depende de la temperatura, pero su expresión matemática es diferente. Pero hay algo más en el modelo SRK, y es que este modelo, además de la temperatura crítica y la presión crítica, como puede ver usted aquí, temperatura crítica y presión crítica, incorpora un tercer parámetro, que es el parámetro omega, o sea, el factor acéntrico. El factor acéntrico está dentro del cálculo de alfa. El modelo RK no incluye al factor acéntrico. Los únicos parámetros que utiliza el fluido son la temperatura crítica y la presión crítica, más no el factor acéntrico, cosa que sí no toma en cuenta ese RK. ¿Y eso por qué es importante? El factor acéntrico es una representación de es una forma de medir la esfericidad de una molécula. ¿Y eso por qué es importante? Porque todos estos modelos tienen su origen en Van der Waals. Y todos estos modelos, además del de Van der Waals, tienen un origen más todavía que está relacionado con el principio de estados correspondientes. ¿Y qué dice el principio de estados correspondientes? Pues que el comportamiento de los fluidos se pueden correlacionar utilizando dos parámetros, la temperatura crítica y la presión crítica, pero esto solamente se puede aplicar si es que las moléculas del fluido son esféricas.
Pero y si no son esféricas, entonces no se puede aplicar el principio de estados correspondientes, pero sí tal vez una modificación al principio. ¿Y cuál es esa modificación? A través del factor acéntrico. Esa incorporación lo hace el modelo SRK. Incluye la no esfericidad de la molécula, que es un factor muy importante, cosa que no lo hace el modelo RK. Por eso que las predicciones con este modelo en muchos casos son mejores que el modelo RK. En algunos casos no, ¿eh? Pero en muchos casos sí. He ahí la ventaja de este modelo. ¿Ok? Por eso que también es muy conocido este modelo y muy utilizado. Luego de la modificación dada por Suave al modelo RK, eh, surgió otro modelo que tal vez es el más conocido de todas las ecuaciones de estado. Ya es el más popular de todos. Es el modelo de Penn-Robinson o el modelo PR. Este modelo, si usted se percata aquí, fíjese, aquí sí es un poco diferente, ¿no? De los dos anteriores. Básicamente en el último término, ¿no? En el denominador, ¿no? Hay una gran diferencia. Al igual que el modelo SRK, en Penn-Robinson también se utiliza el factor acéntrico, ¿sí? Sin embargo, este modelo tiene una ventaja bien notoria respecto a los anteriores, y es que el modelo de Penn-Robinson representa muy bien, o sea, da muy buenos resultados cuando se le aplica la fase líquida. Hace un momento dije que las ecuaciones de estado se pueden aplicar, las ecuaciones de estado cúbicas las puedes aplicar a la fase gas como a la fase líquida. Todos estos dan buenos resultados en la fase gas. Sin embargo, cuando se aplica en la fase líquida, el modelo RK y el modelo SRK dan resultados buenos, pero digamos que los modelos los resultados de PR son mejores a los modelos SRK y RK en la fase líquida. Cuando digo son mejores, me refiero a que los resultados que se obtienen están más cerca a los valores reales. Bueno, por ejemplo, si yo quiero ahí calcular la densidad de un fluido líquido, lo podría hacer con el modelo RK, SRK, sí lo puedo hacer, ¿no? Y también con el modelo PR. Pero cuando comparo esos resultados con el valor real del líquido, voy a encontrar que el modelo PR da un resultado que se acerca más. No necesariamente da el resultado exacto, pero se acerca más al resultado real. Por eso es que eh, se utiliza bastante este modelo.